Buenos días, el día de hoy estaremos hablando sobre el crecimiento urbano del barrio Fontibón, presentado por Tatiana Marcela Castillo Enríquez. Acompáñame a conocer la historia de Fontibón y ver cómo pasó de ser un pueblo a un barrio de Bogotá. En la imagen podemos ver el mapa de Bogotá y la ubicación de Fontibón. Fontibón se encuentra en la zona occidental de Bogotá y limita al norte con la autopista El Dorado, al oriente con la carrera 68, al sur con la avenida Centenario y al occidente con el río Bogotá. Cuenta con un promedio de 444.951 habitantes, presenta 3.328 hectáreas de extensión, 9 colegios distritales, 3 hospitales públicos, 74 parques y 4 centros comerciales, además de contar con 2 fuentes hídricas que son el río de Bogotá y el río Fucho, y diferentes espejos de agua como lo es el humedal de Capellanía y el humedal Meandro del Sal. Debido a que Fontibón era un municipio, yo quise ir un poquito más allá acerca de la historia para poder entender en qué momento sucedió esta transformación de municipio rural a un barrio de Fontibón pues ya completamente urbanizado. Por lo tanto, pues me fui a la historia desde el siglo XVI, donde inició todo el proceso de urbanización. En el siglo XVI ya se consideraba pues a Fontibón como un pueblo indígena, pero se cambió o se transformó a la Real Corona, ¿cierto? Una vez ya se configuró como la Real Corona, le sirvió a los españoles para transitar y empezar a introducir mulas, transporte, mercancía, viajeros, entre otros. Ya en el siglo XIX se empezó a ver este proceso de urbanización ya que se crearon políticas de resguardo, distribución de predios, proceso de catequesis, reubicación de la población indígena y esto causó que la comunidad indígena, que era la comunidad muisca, desapareciera. Por lo que en 1950 toda esta cultura indígena había desaparecido completamente del territorio y ya Fontibón se enfocaba en una zona rural donde se dedicaba pues principalmente a la agricultura y la ganadería. A partir de 1950 en adelante, la zona rural de Fontibón empezó a transformarse en una zona urbana, principalmente por la jerarquía en las relaciones comerciales. Entonces Fontibón contaba con una vía férrea que conectaba pues al municipio con Bogotá y esto hizo que el comercio empezara a incrementarse en la zona de Fontibón. Ya para mediados del siglo XX, Fontibón se fue parcelando y dividiendo periódicamente en barrios obreros y por la cercanía del río, pues esto empezó a verse afectado porque cuando el río llegaba en época de lluvia a su cauce original, causaba que estos barrios obreros se inundaran. Por lo tanto, se inició la primera obra civil que consistía principalmente en desviar el río. Pero esta desviación causó un impacto ecológico ya que el meandro del río pues empezó a quedarse sin agua y se transformó en un humedal. Aún así, a pesar de esto, las inundaciones continuaron y en 1992 nuevamente se estrechó un poco más el cauce del río, generando que ya no haya conectividad entre el río y el humedal meandro del Sai y por ende perdió pues parte del espejo del agua. Ya a partir de aquí en adelante en la historia pues empezó a crecer todo este proceso de urbanización, inicialmente porque empezaron a haber más barrios y si había más barrios había más comercio traía más transporte público y empezaron a generar las primeras infraestructuras importantes como por ejemplo el aeropuerto El Dorado. El crecimiento de la urbanización de Fontibón inició principalmente por la estructura ecológica principal que era el río Bogotá y posteriormente pues esta estructura ecológica principal fue perdiendo valor para la comunidad y actualmente se considera como solo expansión. El proceso de urbanización en Fontibón, pues como lo pueden ver, fue de una manera bastante acelerada. En 1946 ya contábamos con un crecimiento urbano alrededor de la plaza central. La producción agropecuaria de Fontibón se destinaba casi a la totalidad para suministrar a Bogotá y muy poco de su producción pues consistía en su propio sustento. Ya en 1955-1956, Fontibón se volvió parte de Bogotá y esto hizo una transformación completa del paisaje. Por lo tanto, se empezaron a crear infraestructuras bastante grandes, como lo era el aeropuerto y la avenida El Dorado. Estas obras lo que generaron fue una ampliación en las redes eléctricas, en las redes de acueducto, alcantarillado, alambre público, pavimentación de las calles, el sistema de recolección de basuras, el sistema público. Por lo tanto, a partir de esta fecha, pues ya se considera una zona urbana donde
había mayor comunicación y conectividad y por ende pues contaba ya con todos los servicios públicos. Por lo tanto, pues desde 1951 solo la mitad de la población de Fontibón contaba con servicios públicos y en 1961, 10 años después, ya esta cifra se había reducido, es decir, más personas tenían la posibilidad de tener servicios públicos, por lo que el carácter rural de Fontibón desapareció conforme aumentaba la importancia de las actividades comerciales e industria. Ya en 1970-1980, pues el paisaje cambió completamente, desaparecieron los cultivos, los huertos y los solares y todas estas zonas se convirtieron pues en zonas y espacios de edificaciones para viviendas, colegios, equipamientos de salud, de industria, etcétera. Por lo tanto, la población dejó de trabajar en el sector primario y se enfocó en el sector secundario y terciario. Y esto hizo que ya pues Fontibón fuera parte de la ciudad y tuviera todas las características de urbanismo. Por lo tanto, dejó de suministrarle alimentos a Bogotá y se convirtió en parte de su mano de obra. La planificación de Fontibón, pues algunos sectores de ello, sí fue orientado por un plan de ordenamiento territorial donde se ve la planificación de los barrios, de las manzanas y las calles. Pero otra parte, una gran extensión de Fontibón no se planificó, sino y se hizo un crecimiento urbano más autónomo y por lo tanto se ve de manera desorganizada y desarticulada con las partes que sí fueron planeadas. Los indicadores actuales de sociodemografía encontramos que la localidad de Fontibón pues tiene suelos de extensión y urbana. Como podemos ver, actualmente pues la mayoría del suelo de Fontibón es urbano y tenemos algunas zonas de extensión, pero estas zonas de extensión se encuentran en el área de la estructura ecológica principal y ya no encontramos suelo rural. El uso del suelo en Fontibón pues se predomina el uso del suelo residencial con un 35%, seguido de servicios con un 25% y finalmente comercial. Como podemos ver en el mapa, el amarillo representa pues toda la zona residencial, el azul toda la zona de prestación de servicios y el rojo representa toda esta zona comercial de Fontibón. La edificación urbana, pues la mayor parte de la edificación es de estrato 3, aunque encontramos un gran porcentaje de estrato 0, como podemos ver. La estructura ecológica principal, pues Fontibón representa el 10% de la estructura ecológica de todo el territorio. Y de este 10%, el 16% es parte, pues es un sistema de áreas protegidas, como es el humedal de Capellanía, el humedal Meandro del Say y diferentes parques urbanos que cuentan pues con bastantes características de atrayentes de flora y fauna. Acá en el mapa podemos evidenciar todas las fuentes hídricas y todas las fuentes de la estructura ecológica principal, los parques naturales, las reservas forestales, entre otros. Hablando de servicios públicos, actualmente Fontibón en el área de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y energía eléctrica está cubierto al 100%. En gas natural todavía el 94%, o sea, hay un 6% que no cuenta con gas natural. El 64% de la población cuenta con telefonía y el 72% cuenta con conexión a Internet. En los sistemas de equipamiento encontramos que pues está distribuido en sistema de equipamiento administrativo, de seguridad, de recreación y deporte, educación, salud, bienestar y cultura. Bueno, pues ya todo este proceso de urbanización trajo consigo diferentes impactos ambientales como es la dimensión ambiental. En esta dimensión ambiental encontramos que pues uno de los impactos más grandes ocasionados en 1986 fue el desvío del cauce del río que generó pues una transformación y formamos un ecosistema de humedal que lo denominamos el humedal del SAI, el humedal meandro del SAI, perdón. Este humedal, a pesar de que lo transformamos, pues fue una fuente importante para la flora y la fauna. Pero al volver a hacer una transformación y estrechar mucho más el cauce del río, causó que el humedal empezara a desecarse y actualmente ha perdido más del 60% de su cobertura, o sea, ha perdido 60% del espejo del agua. Y esto pues es sumamente grave que debemos tener en cuenta, ya que el humedal actualmente pues, es un área de paso para todas las aves migratorias y pues es un punto de aglomeración de fauna silvestre. Pues esto es lo que estaba diciendo anteriormente, pero aún así quiero resaltar que a pesar de las intervenciones que hemos hecho, pues el humedal aún sigue siendo parte de la estructura ecológica principal y pues aún tenemos que protegerlo, por lo que ya se encuentra enmarcado pues en área protegida.
Otro impacto identificado es la alta contaminación que se sigue dando por los vertimientos industriales a los ríos. Pues, a pesar de que hay controles distritales de la contaminación del río, la contaminación hacia el río Bogotá es evidente en los estudios y reportes de la Secretaría de Salud por enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. También encontramos pues un impacto ambiental en toda la parte de carreteras pues de conexión de municipios donde encontramos mucha contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación por smog, contaminación de aire. En la dimensión social, tenemos impactos del deterioro de las vías férreas, ya que este deterioro ha ocasionado que se vean sectores segregados y estos sectores segregados presenten un atraso, en el desarrollo urbano y por ende genere diferentes impactos como delincuencia, tasas de drogadicción, entre otros. También pues encontramos que en estas zonas de conexión municipal, pues como pasan diferentes tipos de transportes, camiones, genera muchos trancones. Estos trancones causan que pues prácticamente pues, la calidad de vida de los residentes de Fontibón disminuya, ya que son trancones de tipo 2 y 3 horas. En los impactos económicos, pues fueron positivos, ya que la urbanización causó un cambio de base económica, ya no se centraba solamente en el sector primario, sino también en el sector secundario y terciario, y esto generó que la mano de obra de Bogotá, pues tuviera mayores oportunidades y garantías como, pues lo que se conoce como seguro social. Además de esto, pues toda la industrialización y comercio hizo que existiera un flujo más grande de economía en el barrio y por lo tanto mayores oportunidades laborales para cada uno de los pobladores. En la dimensión política, institucional y cultural, encontramos que pues Fontibón, pues que los impactos políticos, institucionales y culturales fueron positivos, ya que generó mayores equipamientos como lo son los administrativos, los de seguridad y los de deporte. Ya teniendo en cuenta la urbanización de Fontibón versus el POT, yo trabajé con el POT 2022, que es el POT Bogotá Reverbese. Trabajé con este POT porque principalmente se enfoca en el medio ambiente, ¿sí? Es uno de los objetivos principales, como toda la conservación de la estructura ecológica principal. Si lo comparamos con todo el desarrollo urbanístico de Fontibón, pues no se respetó mucho esta estructura ecológica. Al contrario, lo que se decidió hacer fue cambiar el cauce del río y al cambiar el cauce del río, pues perdimos una gran cantidad de espejo de agua, que pues en algunos años podemos ver el desequilibrio ecológico y probablemente podamos perder el humedal, sobre todo en las épocas de sequía. Bueno, pero pues lo positivo de esto es que actualmente el humedal se encuentra como una zona protegida y se encuentra embarcado entre el POMCA. Además de esto, también tenemos que pues el POT contempla que se debe respetar la estructura ecológica principal em, y pues respetar la estructura ecológica principal y lograr que el río Bogotá pues no tenga mayores contaminantes y pues se pueda hacer como una recuperación del ecosistema. Eso tampoco lo hemos reflejado actualmente en el desarrollo urbano de Fontibón, ya que todas las industrias que participan en esta zona generan desechos que son pues contaminantes del río. Se ha observado y por diferentes publicaciones que actualmente el río presenta contaminantes y siguen depositando sus vertimientos en él. Gracias.